el tema es un poco quizás aburrido, pesadito y bastante confuso, pero justamente por algo se dieron tantos líos en la historia de la Iglesia acerca de la comprensión de la Santísima Trinidad. O sea, no es porque sí, no es porque sí. Pero bueno, vamos a tratar de aproximarnos históricamente a este tema. ¿Cómo, o mejor dicho, vamos a ir caminando para ver cómo la Iglesia, con el correr de los tiempos, muy por arriba, porque esto es un tema vastísimo, ha ido discerniendo ese misterio del Dios que Jesucristo nos revela. Ese Dios revelado por Jesucristo, eh, que se, se nos va mostrando, y lo que hay que tener claro, porque esto de la Trinidad y eso, digamos, los detractores de la Trinidad, una de las cosas que más enfatizan es que esto no está en la Biblia, ¿no? Por supuesto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, búsquenla de cabo a rabo, de Génesis hasta Apocalipsis, no está, claramente, pero es algo que no es caprichoso, está arraigado en la experiencia de la fe del Nuevo Testamento, ¿no? Y luego esta experiencia de fe se ha ido fijando en doctrinas que no son contrarias, esto es importante, no son contrarias al testimonio bíblico, sino que es aquello que, que Juan, ¿no? En esos pasajes que el lunes pasado vimos varios de esos, ¿no? Que se acuerdan esos textos de las promesas del Espíritu, es lo que Juan dice, ¿no? El Espíritu nos conducirá a la verdad. O sea, este discernimiento que hace la Iglesia sobre el misterio de la Trinidad, que es el misterio de Dios, lo hace bajo bajo la guía del Espíritu, ¿no? No bajo la guía del capricho, ¿no? Y este desarrollo doctrinal eh, obedece a factores históricos, ¿no? O sea, no es porque sí que la Iglesia tiene que discernir, mm, bajar a doctrinas y enunciados este, este tema, ¿no? Tiene que ver, por un lado, con el poder relacionarse con las distintas culturas donde el espacio donde la iglesia se va a empezar a mover. No olviden que la iglesia va a salir, ¿no? Va a salir de ese, buenas tardes a quienes van Buenas entrando, tardes, perdón va a la demora. salir de ese rinconcito del mundo, de ese rinconcito del Imperio Romano, que es Judea. Bueno, que es ese rincón, esa colita de la provincia de Siria, que está Judea, Samaria, la Decápolis, ¿no? Y se va a extender por el imperio, por un imperio bastante vasto, que tiene una parte oriental donde la lengua predominante es el griego, una parte occidental que es el latino. O sea, va a entrar la iglesia en distintos nichos culturales y tiene que dar razón de su fe. Y por otro lado, está la parte también apologética, ¿no? Hay que defender la fe mm, frente a los ataques, no los de afuera, que serían esos distintos nichos culturales en los cuales se va instalando, sino a los de dentro, las cosas, lo que llamamos las herejías, que se van a ir suscitando en el caminar de los primeros siglos, ¿no? Eh, pero esto siempre va a marchar bajo una lógica guiada por el espíritu, ¿no? Cuando uno se aproxima a las experiencias de fe, va siempre guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, de esa manera se va a acceder a este misterio de Dios que Jesucristo nos ha revelado, ¿no? Porque lo conocemos, este Dios que nos es conocido por su autorrevelación en la historia de la salvación, ¿no? Volvemos esto nos remite a lo que ya vimos, el Dios Santo, o sea, es ese Dios trascendente, allá inaccesible, escondido, y el Dios misericordioso, ese Dios que se autorrevela, y vimos que esa autorrevelación se plenifica en, en Jesús,
en la persona de Jesús, a que ahí yo y el Padre uno somos. Entonces vamos a comenzar con los primeros siglos, ¿no? Y acá eh, una cosa que es importante, que en algunos periodos de la historia se ha ido perdiendo, es esa concepción que tenían en general los padres de la iglesia, ¿no? Este periodo patrístico, que son quizás los 8 primeros siglos de la iglesia, y sobre todo en los padres de origen griego, que ellos tenían muy claro dos conceptos. Uno, el que llamaban la economía, ¿no? Economía, de ahí viene la palabra nuestra economía, que tiene que ver con la revelación de Dios en la historia de la salvación. Ese Dios que se revela, ¿no? Y por otro lado, la teología, ¿no? Que es la contemplación de ese misterio del Dios trascendente, ¿no? Que esas dos, dos, dos miradas, ¿no? La economía de la salvación y la teología, eh, les permitía este, entrar en este misterio, que muchas veces, eh, cuando la historia de la iglesia, estas miradas se pierde, entonces se corren algunos riesgos, ¿no? Que la contemplación se transforme en mera abstracción, ¿no? Mera especulación, ¿no? Y no es en esta forma dinámica y vivencial con los que los padres de la iglesia se enfrentaban, se encontraban con el misterio de la Trinidad, ¿no? Vale la pena, y más de una vez en distintos encuentros, siempre he mentado a un teólogo que a mí me gusta mucho, es un teólogo católico, es contemporáneo, falleció el siglo pasado, es un hombre del siglo XX, que es Karl Rahner, ¿no? Un teólogo nacido en Friburgo, en esa ciudad tan interesante, con una universidad muy interesante. Y Rahner decía en un articulito de él muy lindo sobre la Trinidad, justamente, que la Trinidad económica, ¿no? O sea, la Trinidad de la economía es la misma que la Trinidad inmanente, es decir, esa Trinidad eh, del misterio del Dios que se autorrevela, ¿no? ¿No? Así que esa Trinidad es, no, no, es la misma, no, vuelve a juntar estas dos alas de la teología patrística. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, vamos a dividir esta primer parte del caminar en el período preniceno, ¿no? La bisagra va a ser el concilio de Nicea del año 325, cuyo 1700 años estamos celebrando este año, el periodo preniceno y el periodo postniceno, ¿no? Y los primeros siglos, es decir, en este periodo preniceno, tenemos, tenemos evidencias de la Trinidad, ¿no? Quizás el más obvio es justamente en la liturgia bautismal, ¿no? En el símbolo bautismal, que retomando aquello de Mateo 28:19, ¿se acuerdan? Id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay fórmulas trinitarias en el bautismo y también las hay para la Eucaristía, ¿no? Para la Eucaristía también aparecen fórmulas trinitarias y algunos padres más antiguos las recogen, ¿no? Eso es en las defensas que hace Justino el mártir, que es del ciento y algo, aparecen fórmulas trinitarias vinculadas con la Eucaristía, ¿no? Pero el siglo primero no es el más, es en el siglo segundo donde esto va a tener más importancia. ¿Por qué? Porque en el siglo segundo ya
la fe va a ser interpelada por distintos frentes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son estos? ¿Cuáles son los frentes a los que la fe va a tener que responder? Bueno, por un lado va a estar el monoteísmo riguroso del judaísmo. No olviden, la iglesia, la comunidad cristiana va a confrontar, va a ser expulsada, inclusive previamente va a ser expulsada, tiene que confrontar con ese monoteísmo riguroso. Pero también está la otra punta de la cosa. Está el politeísmo helenístico, ¿no? Que también va a confrontar a la comunidad de fe. Y van a aparecer también en ese mundo, estamos en el siglo segundo, también van a aparecer esas miradas que provienen del platonismo, o mejor dicho, del neoplatonismo, ¿no? Y ahí hubo un autor relevante va a ser Plotino, por ejemplo, y del estoicismo, que es una mirada, que este es interesante, monista, ¿no? O sea que no hay multiplicidad, sino uno, ¿no? Todo lo que tenga monos adelante es unicidad, aunque que suene gracioso. Pero este monismo, esto de esa unicidad, un principio único, propio del neoplatonismo, del estoicismo, también interpela a la Iglesia. Y si tenemos un monismo que nos interpela, ¿saben qué? También hay un dualismo que interpela, que es el dualismo del gnosticismo. Así que en el siglo segundo, la Iglesia, ante estos cuatro frentes que tiene, va a tener que dar, va a tener que dar su respuesta. Va a tener que todas esas experiencias de fe va a tener que bajarlas a lo concreto para poder comunicarlas. Y acá muchos de los líos que se van a armar tienen que ver con cómo comunicamos este misterio de fe. Porque en definitiva, hasta nuestros días, por más que hayan corrido ríos de tinta provenientes de las plumas de los teólogos, sigue siendo un misterio de fe. ¿No? No podemos decirlos de otra manera. Ahora, todos estos teólogos que van a tener que confrontar estos cuatro frentes van a estar basados en dos pilares. Hay dos pilares fundamentales. Uno es el Dios único. Eso ninguno va a ponerlo en duda. Es un Dios único, pero no un Dios en soledad. Eso es importante, distinguir la unicidad de la soledad. Y por otro, que es un Dios en comunión, ¿no? Estos son los dos pilares, la unicidad de Dios y este ser en comunión de Dios, ¿no? Entonces, el gran problema que van a tener que ahí hacer sus malabares es el de la relación entre la unicidad y la multiplicidad, ¿no? Mm, Hay algunas expresiones muy lindas de los padres, ¿no? Por ejemplo, de San Irineo de Lyon, hombre que murió al comenzar el siglo III, eh, así que es un hombre del siglo, plenamente del siglo II. Irineo decía que el Verbo y el Espíritu Santo, ¿no? Esto es una figura nomás, porque puede tener alguna forma, digamos, de mirarlo peligrosamente y desviarse. Irineo decía que el Verbo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre. Fíjense cómo este asunto de la Trinidad aparece, ¿no? Uno que va a elaborar más de aquí, de estos hombres del siglo II, fines del siglo II, principios del III, el que más elaboración sobre la Trinidad y que tenemos, ¿no? Porque tenemos las obras, por ahí de repente si yo me corro, lo estoy tapando, hay unos lomitos naranjas, este, que, que son una muy buenas publicaciones de Ciudad Nueva, de patrística, y que tenemos mucho de la obra de Orígenes, ¿no? Ahí vamos a tener una elaboración muy linda, de las primeras elaboraciones así,
profundas en un hombre de gran inteligencia, que es Orígenes. Y otro que va a trabajar mucho esto en este primer tiempo también un hombre que muere en las primeras décadas del siglo tercero, es Tertuliano. Solo que Tertuliano, Tertuliano también es un jurista. Entonces su forma de presentar las cosas mm, denota su profesión, ¿no? Pero a Tertuliano le debemos este asunto de introducir el concepto de substancia y de persona. ¿Sabes qué tanto lío en el futuro fue causando? ¿No? Así que entonces, estas son las presentaciones de- del- de- de ese segundo siglo, que es donde la cosa empieza, donde nace, donde se va a poner, o mejor dicho, se va a agudizar, digamos, va a ser en el siglo III y a comienzos del siglo IV, ¿no? Eh, por distintas razones históricas. Siglo III vamos a tener persecuciones y por supuesto, y muchas cosas, ese imperio romano hay una circulación de pensamiento en el imperio terrible, sobre todo en la parte oriental, donde de hecho sea de paso, la iglesia es mucho más fuerte en la parte oriental del imperio que en la occidental. Y ahí el oriente es una ebullición de pensamiento en estos tiempos. Es muy rico. ¿No? Entonces, en este tiempo, eh, la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer acá? ¿Qué van a tener que empezar a hacer? Y bueno, no van a tener más remedio que expresar sus experiencias en el vocabulario filosófico helenístico, ¿no? Lo cual implica riesgos, ¿no? Pero es la forma que van a tener en ese mundo que está lleno de ideas, y van a tener que usar ese lenguaje del cual, por eso algunos heredamos varios líos del hecho de tener que la iglesia, los padres de la iglesia, que los teólogos, al tener que usar el lenguaje de la filosofía helenística, eso va a generar comprensiones a veces que se van distorsionando, se van tirando para un lado o para otro, pero es la necesidad del momento y así lo van a hacer, ¿no? Y en este momento vamos a ver que vamos a tener básicamente dos vertientes de pensamiento mm, desviado, digamos, ¿no? O vamos a usar la palabra, no vamos a andar con remilgos. Digamos, dos herejías, básicamente. Dos herejías. Por un lado, una que es el monarquianismo y la otra el subordinacionismo, ¿no? Dentro de cada una de ellas hay un espectro amplio, ¿no? No son cosas monolíticas, pero son las dos miradas que se van a desviar de la ortodoxia, de la mirada ortodoxia sobre el misterio de Dios, ¿no? No son no surgen por maldad, no, también hay que pensar esto, que no es, porque en este tiempo hay necesidad de expresar lo que se cree. Entonces, el monarquianismo lo que quiere hacer es salvaguardar a ultranza la absoluta unicidad de Dios. Entonces, eh, eh, para los monarquianos, Dios, que es el principio de todo ser, es único, no hay forma. Pero esto va a comprometer la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el riesgo. Van a afirmar tanto la unicidad que entonces lo de las tres personas se va a quebrar, ¿no? Y van a aparecer básicamente dos formas de monarquianismo. Una que, digo, los nombres que voy a utilizar
son los que van a encontrar en los libros que tratan estos temas, ¿no? Uno que llaman el monarquianismo dinámico, en el cual sostienen que el logos, ¿no? Este logos del cual habla Juan, ¿no? Eso entró en el vocabulario de la iglesia, así que se habla del logos, el logos de Dios. Ese logos es una energía de Dios. Miren cómo viene el razonamiento. Es una energía de Dios que entró en Jesús para capacitarlo como Mesías. En la medida que esa energía, que es el logos de Dios, entra en la persona de Jesús de Nazaret, entonces ya queda investido ese Jesús de Nazaret como para llevar adelante su ministerio de Mesías, ¿no? Por lo tanto, en esta mirada queda claro que se niega que el logos sea distinto del Padre. Es lo mismo, es una energía, simplemente una energía emanada del Padre, simplemente, y por lo tanto también Jesús no es Dios, porque simplemente es un ser humano que ha recibido la efusión de esa energía que lo capacita para ser el Mesías, el Cristo. Y se acabó, ¿no? Así que, pero con eso queda salvaguardado el problema de que Dios es uno. Dios es uno. Se acabó. La otra mirada monarquianista es el que se llama monarquianismo modalista, ¿no? En el cual esto de Padre, Hijo y Espíritu Santo no son más que los modos en el que el Dios único se va manifestando a los seres humanos. Y así se puede salvar la unidad de Dios. Son modos, son como vestidos. Bueno, ahora me salgo de traje, ahora salgo de elegante sport y bueno, también salgo de entrecasa, ¿no? Pero, como verán, esto también destruye esta, esta dinámica entre personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque van a pasar a ser simplemente modos. Así que bueno, la primer corriente herética, el monarquianismo, que defiende a raja cincha la unicidad de Dios. Por el otro lado, tenemos el subordinacionismo. ¿Qué es lo que hacen los subordinacionistas? Pues sí, no tienen problemas. Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo. Pero el Hijo y el Espíritu Santo están subordinados al Padre. El Padre es el único verdadero Dios. Eh, el Hijo y el Espíritu Santo son, digamos, mediadores entre el Dios trascendente allá en las altas nubes y la multiplicidad que es la creación, ¿no? Entre ese uno de Dios y lo múltiple de la realidad de nuestro mundo, bueno, ahí entre medio, como mediadores, están el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el que es el verdadero Dios es solo el Padre, ¿no? Como ven, ambos intentos, tanto el uno, el monarquianismo, como el subordinacionismo, lo que quieren quieren dar cuenta de esa novedad que revela Jesús, pero recaen de alguna manera en un esquema de un único Dios trascendente que puede estar tanto teñido de ese monoteísmo riguroso del judaísmo como de esa unicidad propia del neoplatonismo, ¿no? Podrían dialogar muy bien con esas dos puntas, pero pierden esta dinámica de esta dinámica trinitaria, ¿no? Que vamos a ver después cuando vayamos avanzando en con distintos pensadores, lo importante que es. Y en este marco de estas dos corrientes surge quizás la más conocida, así, que es el arrianismo, ¿no? Arrio, que era un hombre muy inteligente, eso no hay que dudarlo, es, es un subordinacionista. Arrio es subordinacionista.
¿no? De hecho, el arrianismo es lo que va a desembocar justamente en el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea viene para poder arreglar este asunto del arrianismo, ¿no? Ah, no se olviden que hubo emperadores que fueron arrianos, ¿no? Y que en su momento el cristianismo oficial era el cristianismo arriano, ¿no? Así que, y bueno, en el año 325 ya la cosa no daba más y se convoca el Concilio de Nicea para darle un cierre a esto, ¿no? De alguna manera, Arrio se inspira mucho en Orígenes, porque la síntesis teológica que hace Orígenes mm, da pie al arrianismo. Y esto no quiere decir que Orígenes hubiera sido un subordinacionista, pero la lectura que se puede hacer de Orígenes, o mejor dicho, hay dos posibilidades de releer a Orígenes y justamente Arrio va a tomar una de ellas, esta que está teñida justamente del pensamiento estoico, neoplatónico, en la mirada de lo que es el logos, ¿no? El logos es el mismo logos que estamos hablando del prólogo del Evangelio de Juan, eh, que por supuesto tiene sus fuentes en la literatura del Antiguo Testamento, la literatura sapiencial, pero también hay toda una fuentes que hablan del logos en la literatura helenística, ¿no? Para los estoicos, el logos es el principio de unidad del cosmos. Y no solamente es el principio de unidad del cosmos, sino es el que nos permite que el cosmos se nos pueda revelar, que podamos entender al cosmos. Si no fuera por el logos, el ser humano no podría comprender no podría comprender el mundo en el que vive, ¿no? Y esto tiene una mirada, pero una mirada panteísta, porque ese logos no es trascendente al mundo, es inmanente en el mundo. Y ahí ya empezamos con algún problema. Y por otro lado, es el platonismo, en el cual el logos es el mediador entre la unicidad y la multiplicidad, ¿no? Eh, Orígenes tiene una obra que se llama Sobre el principio, ¿no? Sobre el principio de las cosas, que, que Orígenes en eso es fiel al Nuevo Testamento, no hace nada, pero sigue una línea más bien platónica. Orígenes el pensamiento de Orígenes es un pensamiento platónico, ¿no? Y entonces eh, hace unas definiciones muy curiosas que valen la pena, ¿no? Por un lado, define Orígenes al Padre como, bueno, Orígenes escribió en griego, claro, eh, autotheos, ¿no? El mismo prefijo que tenemos nosotros, auto, sobre sí mismo, ¿no? Eh, es Dios en sí mismo. El Hijo lo llama Deuteros Theos, Dios segundo. Y entonces esto abre la puerta ¿a qué? Al subordinacionismo. Pero es la forma en que expresaba Orígenes, pero que permite justamente esta lectura subordinacionista. O sea, uno puede optar para leer Orígenes con lentes neoplatónicos y entonces se va corriendo para el lado del subordinacionismo, o puede mirarlos con los lentes de la ortodoxia y no va a encontrar nada contrario a la fe en la lectura de Orígenes. Arrio, por supuesto, tomó la lectura neoplatónica, ¿no? Y bueno, lamentablemente de Arrio no nos quedó ninguna obra, solo fragmentos en sus adversarios, en los que lo refutaron, porque sus obras fueron todas destruidas. Ian, tú tienes una preguntita. El micrófono, por favor. Ahora sí. Em, Quizás lo vayas diciendo a lo largo de la clase, pero
Se me viene haciendo un poco la ensalada con platonismo y neoplatonismo, en qué se diferencian. Ah, bueno, no, no. No te hagas mucha mala sangre con esto. Eh, Ok, ok. Platón es un señor muy viejito, ¿no? Eh, pero en el primer siglo de nuestra era, bueno, en el primer siglo I antes de Cristo, hay relecturas de Platón, ¿no? No olvides que lo que va a ser importante en Platón es esta visión entre el mundo de las ideas y nuestro mundo sensible. Entonces las lecturas neoplatónicas bueno, van a estar también teñidas con un poco de gnosticismo, ¿no? Aprovechan mucho esta tensión, ¿no? Entre lo que es material y lo que es lo trascendente, ¿no? Y cómo poder mirar lo trascendente o poder llegar a atisbar eso, cómo el alma, van a utilizar mucho la palabra alma, aparece mucho en esto, que el alma pueda contemplar ese mundo de las ideas. Pero lo que hay en estos tiempos es neoplatonismo, ¿no? Platón se quedó allá, no olviden, Platón es más viejito que Aristóteles, así que una cosa es ese platonismo, pero que es el fundamento de todos estos pensadores. Todos estos son de la parte oriental del imperio, ¿no? Y el principal representante, si quieren ir a buscar y leer un poquito sobre esto, se llamaba Plotino, ¿no? Lo buscan y ahí pueden buscar alguna cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hace Arrio? Reconoce un solo Dios. Es el Dios justamente, el Dios que plantea el platonismo, el neoplatonismo, ¿no? Y dice que el Hijo no es coeterno como Dios. El Hijo es una criatura, no tiene la misma eternidad, no tiene la misma substancia, porque de lo contrario implicaría que hay un Dios dividido. Y como Dios no puede dividirse porque es único, entonces tiene que ser el Hijo por fuerza de una sustancia distinta al Padre, y por lo tanto el Hijo va a pertenecer al orden creatural, ¿no? Al orden de las criaturas, y y no es Dios, ¿no? O sea, que si Cristo no es Dios, entonces es una criatura. No hay. El razonamiento es ese. Si no es Dios, es una criatura, ¿no? Y si es criatura, surge por un acto voluntario de Dios. Dios quiso hacer esto. Sí, Andrea. Perdón, es un poquito complejo. ¿Lo podría repetir? Ah, la Gastaron postura de palabras, Arrio. ¿no? Gastaron Gracias. neuronas con eso, ¿no? ¿Ven por qué es enrevesado? ¿Ven por qué se agarraban a los palos en esta época? Porque estas disputas no eran gente que se sentaba a debatir la idea de uno con el otro. También se utilizaba la fuerza, se utilizaba la violencia, y el que no tenía al poder de su lado terminaba desterrado para fuera del imperio, ¿no? Así que no es cosa mínima esto. Bueno, para Arrio, como le lee a Orígenes, digamos, con los lentes neoplatónicos, Arrio va a ser un subordinacionista. Entonces, eh, para él entonces el hijo no es de la misma sustancia que el padre. Y si no es de la misma sustancia del padre, por lo tanto, no es de naturaleza divina. Pertenece a el orden de las criaturas, como cualquier otro. Y si es una criatura, entonces es, como cualquiera de nosotros, como toda la creación, un acto libre de la voluntad de Dios. Dios ha querido crear al Hijo, ¿no? Y por lo tanto el Hijo va a tener un principio, no es eterno, tiene un principio, ¿no? Y también, y de aquí se van a sacar otras conclusiones. El Hijo no va a tener un conocimiento directo del Padre, ¿no? Porque el Padre es trascendente. No puede tener, lo cual ya está contrariando las cosas que hemos leído, porque además han sido lecturas de la liturgia de este año en el Evangelio de Juan, ¿no?
Y también él va a estar sujeto al cambio. Dios sí es inmutable, el Hijo está sujeto al cambio. Puede, puede inclusive pecar, porque está en este plano de las criaturas, ¿no? Esa es la mirada de Arrio. Y lo que es interesante es que la mirada de Arrio tuvo mucha difusión, y no porque sí. En primer lugar, la visión arriana es mucho más compatible con el contexto helenístico que la ortodoxia. Se abisagra mucho mejor con el estoicismo, se abisagra bien con el neoplatonismo, ¿no? Y también es funcional a esa idea sacra del imperio. Así como tenemos en el cielo un Dios por sobre todo, en la tierra también hay una imagen, y es el emperador, está sobre todo, ¿no? El emperador y el imperio son la imagen que corresponde a Dios y la creación. Entonces, el arrianismo con eso se hace funcional a esa ideología. Entonces, entiendan por qué el arrianismo tuvo en su momento tanto éxito. Dicho sea de paso, no se olviden que la mayor, mm, todos los pueblos germánicos fueron cristianizados por arrianos. Todos, excepto una tribu, la de los francos, todos los demás, visigodos, burgundios, vándalos, todos eran arrianos. Y bueno, por supuesto, había romanos que también eran arrianos, ¿no? Cuando digo romanos me refiero a ciudadanos del imperio, no gente de Roma. Eh, Así que el arrianismo fue muy importante, además de tener, digamos, emperadores arrianos. El, el fin de la... Qué emperador fue Arriano? Constancio II, Ah, por ejemplo. El fin de la dinastía de Constantiniana fue arriana. ajá, Y después de Constancio vino Juliano el Apóstata. Y bueno, y también Constantino, este, o sea, porque después del concilio de Nicea sí continuó, el arrianismo no lo borraron porque los padres conciliares dijeron que estaba muy mal. Acuérdense que hablamos de lo de homoousios y homiousios, ¿no? De la misma sustancia o de sustancia similar, que no es lo mismo. Bueno, concilio de Nicea para solucionar este asunto. ¿Y qué es lo que va a firmar el concilio de Nicea? Va a afirmar, bueno, que creemos en un Dios, que creemos en Jesucristo, que es engendrado por el Padre, y acá aparece el concepto generación, no creación, engendrado por el Padre y que es de la misma sustancia del Padre, ¿no? Y acá el término, guárdenlo en la mente, el término que se utiliza es usía. Eso es la que traducimos por substancia hasta ahora. Después vamos a ver que con algunos autores va a haber problema, ¿no? La misma substancia, no similar, como querían los arrianos meter ahí para acomodarse y quedar bien parados dentro del imperio, ¿no? De igual substancia que el Padre, ¿no? Así que esto es lo que va a responderle a Arrio. No, el Hijo es generado, ¿no? Es por generación, no por creación, y su sustancia es exactamente la misma. Por lo tanto, Padre e Hijo están al mismo nivel, ¿no? eh, usía, de todos modos, esta palabrita, como todas las palabritas que se van a utilizar en estos temas, siempre tienen riesgos, algún peligro escondido traen, ¿no? Porque cuando hablamos, si uno habla de una única usía, una única sustancia,
Y queda la puertita abierta, ¿saben a qué? Al modalismo. Claro, hay una única usía, pero se manifiesta en distintos modos, en el modo Padre, en el modo Hijo, en el modo Espíritu Santo. Hay una sola usía. O, por el otro lado, decir que hay, por lo tanto, si hay dos usías, está la usía del Padre, la usía del Hijo, y entonces caemos en un diteísmo, que hay dos dioses, porque es la naturaleza divina, es la usía divina de la que estamos hablando. Bueno, pero fuera de estos peligritos que tienen todas las palabras, porque toda palabra entraña peligro, el concilio de Nicea es sumamente claro, ¿no? Y de alguna manera acá, con el concilio de Nicea, queda ya legitimado la introducción del lenguaje filosófico en estos debates, ¿no? Eh, en la confesión de nuestra fe. Sí, Ian. Perdón la molestia, No, pero no es molestia. sí, gracias. La diferencia entre engendrado y generado, que no me quedó en No, no. claro. Engendrado y generado están al mismo nivel. Ah, Eh, perdón, no había diferencia. creado, engendrado por creación o por generación. Sí, O sea, engendrado sería correlato de creado, generación sería correlato dije generación, creación sería correlato de generación. ¿Ah? ¿Ven que perfecto. las palabras son peligrosas? Hay Ah, que tener mucho cuidado. Andrea, diga usted. Sí, gracias, Pastor. Yo quisiera hacer una pregunta. Diga. Confiamos desde la fe que esto se resolvió por manifestación del Espíritu Santo. En la práctica, ¿hasta qué punto fue o pudo haber sido una puja política? ¿No? Si los entrerrianos y los otros quienes tenían más poder eh, dentro de legitimación dentro del imperio, etcétera. Bueno, su pregunta tiene, tiene una respuesta muy fácil. Simplemente saquen las cuentas. Si el emperador está metido en el medio, ¿tendrá algún viso político? Y sí, Y sí, sin duda. Si el emperador estaba en el medio, la política estaba ahí. Eso es también parte de la realidad de la historia, ¿no? No es, pero de todos modos, esto no va a empañar lo que dijimos al principio, que este discernimiento de la doctrina trinitaria tiene que ver con esto que promete el Señor en el Evangelio de Juan, que el Espíritu nos conducirá a toda verdad, ¿no? ¿No? Solo que ahora con Nicea se legitima esto del uso del lenguaje filosófico en la confesión de nuestra fe. Pero ojo, que no es un uso arbitrario. Es realmente legítimo porque tiene que ver con, con este problema de la dinámica entre tradición y la actualización al contexto en que se vive. Tienen que expresar las cosas para que sean entendibles en el contexto que la gente está viviendo. Están viviendo en el siglo IV. No están en la época de Isaías o en la época de Miqueas. No, están en el siglo IV. Entonces hay que hablar así, porque se va a entender así. Matías, diga usted. Que tal vez también esta idea de posiciones igualitarias en la Trinidad, tal vez roles o procedencias, no sé, distintas, hay algunos énfasis, pero esta es como que capaz la estructura de deidades más romanas o helenísticas era más patriarcal o más verticalista. Entonces acá capaz un Dios que es comunidad, que es asamblea, puede dar lugar a, bueno, capaz a otro tipo de
de construcción de poder más, tal vez popular, No, no, más horizontal. sin duda. Somos tal como el Dios que creemos, ¿no? Si uno cree en el Dios de premios y castigos, o si uno cree en un Dios que es, como ya lo vimos, el Dios que es, que dice, que habla Juan, Dios es amor, ¿no? Entonces, vamos a ser como el Dios que nosotros, cada uno de nosotros, creamos. Pero bueno, este problema, quiero redondear esto del lenguaje filosófico metido en la confesión de la fe, que no es ilegítimo. Está bien, responde a eso de mantener ese balance entre tradición, pero adecuación al contexto en que se está viviendo. Pero uno entonces diría, pero se está helenizando la iglesia. No, justamente se está deshelenizando porque la iglesia se apropia de estas palabras y le da su propio contenido. O sea, no es un proceso de helenización del pensamiento cristiano, sino justamente deshelenización del pensamiento filosófico. Ahora estas palabras van a estar en el juego de la reflexión teológica cristiana, ¿no? Así que, en resumen, Nicea lo que va a hacer, porque lo que está en juego acá atrás, ¿no? Porque no estamos hablando de ver si es la misma sustancia o sustancia similar, no es una peleita por esto. Nicea lo que reafirma es el problema de la salvación, ¿no? Y ahí está el problema. Porque si este que muere en la cruz no es Dios, ¿de qué nos redime? ¿Cuántos, a cuántos crucificó el imperio romano? Saquen la cuenta de todas las cruces que puso Craso de Apulia hasta Roma cuando derrotó a Espartaco. Todo el camino con cruces, bordeadito de cruces. Así que por crucificados en el imperio no había necesidad, tenían para elegir. Pero ¿por qué este crucificado nos salva? Ahí está el punto. Eh, Atanasio, que fue un firme Atanasio de Alejandría, que fue patriarca de Alejandría, era egipcio, por supuesto, que era un firme adversario de Arrio, decía, si Arrio tiene razón, no estamos salvados, porque solo está salvado lo que es asumido por la divinidad. En otras palabras, si Jesús no es Dios, no hay salvación. O sea que lo que afirma Nicea no tiene que ver con una discusión filosófica, tiene que ver con la salvación, con el problema de la salvación. Y hasta acá llegamos, y creo que vamos a tener que dejar aquí, porque se avanzó la hora. Pensé que me iba a dar para todo el periodo patrístico, pero hasta aquí lo que hemos dejado en claro, o lo que la historia de la iglesia nos dejó en claro, es que el Padre y el Hijo son de la misma substancia, son Dios único. Nos queda un hilo suelto. ¿El Espíritu Santo es también de la misma sustancia que el Padre y el Hijo? ¿O no? ¿O es alguna cosita un poquito más chiquita? No, o simplemente un vínculo entre el Padre y el Hijo. Bueno, para eso vamos a tener que esperar un poquito más y llegar, digo, en el sentido que este era un frente abierto. Para encontrar solución a esto, vamos a tener que esperar al concilio de Constantinopla. Ahí se va a zanjar este asunto, que sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo con igual substancia. Por eso el credo, ese credo más largo, no el apostólico, el que le decimos comúnmente niceno, que no es correcto decir eso,
es el credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Porque es la revisión del Concilio de Constantinopla sobre Nicea, agrega todo lo del Espíritu Santo, no solo lo cristológico, eso de- que realmente son expresiones bonitas, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, sino la parte del Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan lo que dice? Porque como lo usamos poco, de repente no nos acordamos bien. Señor y dador de vida. Es decir, los padres conciliares le aplican al Espíritu Santo el título de Kyrios, Señor, que es el título de Dios y dador de vida, no solo de la Sí, vida sí. espiritual. Es el creador, el que también está en la creación. Así que recién va a ser en Constantinopla donde la divinidad del Espíritu Santo quede firmemente establecida, lo cual no cierra los problemas trinitarios, por supuesto, de ninguna manera. Seguiremos, inclusive necesitaremos para cerrar muchas de estas cosas, el segundo concilio de Constantinopla, ya en tiempos del emperador Justiniano. Miren cómo se nos ha pasado el tiempo desde la dinastía de Constantino hasta Justiniano, el de la restauración del imperio, aunque no pudo restaurar mucho y lo que dejó como herencia fue un imperio bastante debilitado en sus arcas, pero bueno, convocó el concilio segundo de